más preámbulo, pues demos inicio porque realmente el tema es extenso. Tuve que revisar la información y suprimir algunos elementos desde el punto de vista de la longitud del mensaje. Entonces, voy a tratar de ser muy conciso y preciso en algunos datos, pero siempre hilando la información para que sea muy comprensible para todos ustedes. Entonces, quiero hacer un recuento muy rápido de lo que vimos hace 8 días. Todo este tema del nuevo orden mundial, desde mi punto de vista y desde la investigación que he hecho durante pues, varios años, les mencionaba que el punto de inicio serían las sociedades secretas, ¿cierto? Y en ese momento hablamos de sociedades secretas, mencionamos algunas de ellas, hablamos de la masonería, hablamos de cómo muchos de los ritos de la masonería están fundados e inclusive la masonería misma pareciera estar fundamentada 100% en la historia del pueblo hebreo. Hablamos de Hiram Aviv, uno de los constructores o mano derecha de Salomón en la construcción del primer templo, de quien se dice tenía vínculos con la doctrina luciferina. Luego hablamos de la simbología detrás del billete de dólar, en donde descubrimos o reaprendimos o recapitulamos, porque seguro ustedes son todos investigadores, muchos de los elementos esotéricos, ocultistas que están en el billete de dólar. Posteriormente nos introdujimos en la fecha de 1776, donde se conjugaron dos hechos importantes para la construcción o constitución del nuevo orden mundial, y es con Adam Weishaupt el nacimiento de los Illuminati el 1 de mayo de 1776, mismo año en que se dio la independencia de los Estados Unidos, con la influencia profunda de un enorme grupo de masones. Posteriormente al año 1776, hablamos de la Revolución Francesa como un acontecimiento que dio paso a la búsqueda de ese nuevo orden mundial al quitar las monarquías, y en este caso empezaron por Francia, se dieron otras en Polonia, en Alemania, en varios lugares de Europa, se trasladó inclusive a América las revoluciones, y luego entramos en la Primera Guerra Mundial como una necesidad surgida del planteamiento de Theodor Herzl, quien da nacimiento al sionismo en el año de 1870 y algo, se me olvida en este momento la fecha ya, pero fue finalizando el siglo XIX, 1800, propone Creo que para mí se fue el audio, no sé si para todos. No, yo no escucho. Sí, ustedes escuchan. No, Alejo, se paró el audio. Se congeló. Bueno, vamos a tratar de establecer contacto con Ricardo. Un momento, por favor. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, Ricardo. Adelante. Sí. Bueno, vamos a retomar entonces la presentación. Qué pena con ustedes, no sé qué pudo haber pasado. Permítanme, yo recapitulo.
Yo creo que ahí están viendo ya la imagen, ¿cierto? Perfecto, Ricardo. Claro que sí. Entonces, y hacíamos el recorrido, pasamos por la Revolución Francesa, Primera Guerra Mundial, se busca derrotar todos los imperios, continuaba el imperio austrohúngaro para el año de 1914, era necesario que ese imperio cayera, igual que el alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano tenía todo el territorio de Israel. Luego se finaliza la Primera Guerra Mundial, no sin antes la Declaración Balfour, en donde se le compromete al sionismo desde Inglaterra, desde la corona de Inglaterra. Se da la revolución bolchevique en 1917, asciende al poder Lenin, que es claramente un masón de alto grado, y nos damos cuenta cómo la masonería entonces pues, un papel fundamental en todos estos acontecimientos. Luego de eso, si bien es cierto que se han pasado muchos más acontecimientos, y no podemos ser tan granulares, pues porque realmente nos llevaría muchísimas sesiones, pero podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial. Realmente sobre esta Segunda Guerra Mundial, de la cual se dice inició el 1 de septiembre de 1939, a todos se nos enseñó que el detonante fue el momento en que Hitler invade Polonia para extender el dominio y fundar el Tercer Reich. Sin embargo, pues la verdad es tal vez mucho más profunda de ese simple hecho. Detrás del conflicto estaba, como lo mencioné anteriormente, el sionismo. Y el sionismo financiado por la familia judía inglesa de Rothschild. Luego de la Primera Guerra Mundial, la creación de la Liga de las Naciones aún no conseguía, no se había dado que Israel tuviera su patria, su propia nación, con la aceptación del mundo entero. Por lo tanto, pues aún era necesario un nuevo conflicto que vinculara esta vez no solo a Europa, sino a otros países, en especial países de América, asiáticos, que habían quedado por fuera del anterior conflicto bélico. Y pues evidentemente los efectos devastadores serían mayores y lograrían movilizar al mundo entero a la creación. Después de esa guerra, el mundo entero veía la necesidad, las naciones, de crear un organismo supranacional capaz de traer la paz y definir las nuevas políticas que regirían a pues todo el mundo devastado. Para muchos de ustedes que han sido investigadores será claro, o no será una gran noticia, que Adolf Hitler tenía sangre judía corriendo por sus venas gracias al abuelo paterno. Esta información se supo por los años 80, luego que se revelaran unos documentos que eran las memorias del médico de cabecera del Führer, en la que se relata esa información. El abuelo paterno era judío. Entonces, pues viene un conflicto mental para muchas personas, porque pues claramente a todos nos machacaron en la cabeza que Hitler mató a los judíos porque los odiaba, porque los perseguía. Y bueno, hay algo interesante. ¿Por qué? Si él era judío. Entonces aquí hay que enlazar con que la familia Rothschild fue quien financió todo el movimiento del Führer. Toda la campaña bélica del Führer la financiaron los Rothschild, que son sionistas, ¿sí? Inclusive masones estadounidenses como Prescott Bush, abuelo de George Bush, financiaron también la creación de ese Tercer Reich. Digamos que revelado como lo hicimos desde la vez anterior, el plan sionista de la familia Rothschild para la creación de un Estado para Israel, era claro que el sionismo necesitaba crear un escenario perfecto, ideal, para mostrar al pueblo judío como una víctima, presentando los campos de refugiados como los de Auschwitz, y en ellos los métodos de exterminio practicado a miles de personas, de las cuales
según diferentes fuentes, realmente, aunque hubo muchísimas muertes en manos del pueblo alemán, se dice que de todos ellos realmente hubo una minoría judía y que la gran masa o la gran cantidad de muertes correspondió a gitanos y personas de otros pueblos. Para 1939, pues fecha en que se inicia esa Segunda Guerra Mundial, los colonos judíos seguían siendo minoría realmente en Palestina, que estaba en manos de Inglaterra, lo dijimos desde la declaración Balfour. Con la guerra se debían cumplir, con ese segundo escenario de guerra, pues se dan unos objetivos y identifico tres muy fuertes, ¿no? Lo primero era sacar con anticipación a los judíos prominentes de Europa hacia otros países, sobre todo hacia Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, entre otros. O sea, antes del conflicto había que sacar a la raza más pura, inclusive dentro de ellos a los más prominentes. Fueron sacados de Europa, llevados a otros países. Lo segundo es que con el financiamiento de la familia Rothschild se buscó también llevar barcos de refugiados ya durante la guerra a la que sería la Nueva Israel. Se trasladó, en ese caso ya se empezó a movilizar a los judíos, a ese pueblo más pobre, con menores capacidades, para al final ser la mano de obra económica que podían trasladar hacia lo que sería posteriormente Israel, y a la vez un grupo de personas judías que posiblemente para el sionismo, ese sionismo internacional, podían inclusive ser sacrificables al momento de llegar a Palestina y llevarlos. Y por tercer punto, pues evidentemente todo el escenario de la Segunda Guerra Mundial, que fue desastrosa para la humanidad y para muchos países donde se calcula casi 100 millones de muertos, pues el escenario fue construido, edificado para presentar ante todas las naciones del mundo a un pueblo judío desplazado, que de manera que ellos pudieran migrar a otras naciones y ser recibidos. Y ahí fue donde se da digamos como una segunda diáspora de todo el pueblo judío. Se dispersan por muchas naciones, empiezan a llegar a lugares donde hoy, y eso es comprobable, casi que podríamos afirmar que son los dueños de todo el planeta, desde el punto de vista de las corporaciones, el cine, el teatro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa luego de la Segunda Guerra Mundial? Pues evidentemente el plan se cumple. Se conforman las Naciones Unidas en 1945, la Organización de Naciones Unidas, y eso sucede un mes después de finalizar la guerra. Y dentro de muchos propósitos que habría con ella, pues el fundamental era precisamente lo que sucedió el 29 de noviembre de 1947, donde se da paso al cumplimiento del sueño de Theodor Herzl, de 50, 60 años atrás, en donde la Asamblea de las Naciones Unidas emite la resolución 181, que da paso en contra de la voluntad del pueblo palestino a la partición, a la división, a la separación de todo Palestina, que siempre fue una nación, un pueblo. Hay que dividirlo en dos estados, uno para palestinos y otro para judíos. Miremos este video, me dicen por favor si se escucha o no. En 1947, las Naciones Unidas, Sí, Ricardo. Europa y Estados Unidos han limitado la inmigración judía y miles de ellos viven en campos de refugiados. Sin embargo, las imágenes del Holocausto están frescas en la mente de muchos estadounidenses. El presidente Truman expresa sus sentimientos. Creo que el gobierno de Estados Unidos no puede permanecer ocioso mientras a las víctimas de la locura de Hitler no se les permite reconstruir sus vidas. Los delegados de las Naciones Unidas votan afirmativamente. Reino Unido. Abstención. Estados Unidos. Sí. La resolución del Comité sobre la Cuestión Palestina fue adoptada por 33 votos, 3 en contra y 10 a favor.
Las Naciones Unidas deciden que Palestina deba ser dividida en dos estados separados, uno árabe y otro judío. A los árabes palestinos les asignan regiones al noroeste, en el centro, una franja junto al mar y un territorio limítrofe con Egipto. A los sionistas les dejan el resto, mientras que Jerusalén será controlada por las Naciones Unidas. Pero los palestinos rechazan el plan. Los palestinos protestan por la división de su país, pero los judíos están decididos a establecer su propio estado allí. Los grupos terroristas judíos comienzan a... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede, como escucharon en la votación, no sé si prestaron atención a ese video, lo pueden consultar en internet. La votación, les recuerdo, fue 33 votos a favor, 13 votos en contra y 10 abstenciones. Ahora, recuerdan que en nuestra entrevista anterior les mencioné que según varios rabinos judíos, la masonería es una creación 100% judía, que los ritos, las palabras, los pases, todos están inspirados en la tradición judía. Recuerden que la fuente de la inspiración de la masonería es Hiram Aviv. Pues entonces, miren este dato. Recuerdan que el rito de York y el rito escocés, les hablé que el rito de York tiene 13 grados y el rito escocés 33 grados respectivamente. La votación fue 33 a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. Dentro de las abstenciones estaba Inglaterra, que quería mostrarse pacificador, neutral, mientras que 40 años atrás había firmado un documento diciéndole a los sionistas, tranquilos, a ustedes se les entregará la tierra de Israel. ¿Sí? Entonces, miren que tras la fundación de Israel el 14 de mayo de 1948, porque un periodo pues entre noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas toman y firman la resolución, hasta el periodo del 48, cuando Ben Gurión pues da aviso o ya da por sentado la constitución de la nación de Israel, ¿sí? Ellos entran como, y voy a ser pues, real, entran invadiendo Palestina a causa de lo que las Naciones Unidas les entregan, y la tensión pasó a ser, de ser un tema local a un asunto realmente regional. Al día siguiente, el 15 de mayo, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron, hacen una invasión, y fue la primera guerra árabe-israelí que los judíos conocen como la Guerra de la Independencia. Entonces, voy a ser, y me disculpo ante ustedes, tal vez ser irónico, ¿no? Pero cuando hay una guerra de independencia es porque hay unos nativos, unos nacionales, unas personas que dentro de su país se han visto invadidas por otros y necesitan desplazarlo. Pues tal vez recordemos a nuestro continente, nuestro país o nuestros países latinoamericanos invadidos en algún momento por España. Nos independizamos de ellos el día que los logramos sacar. En este caso, recién llegan los judíos y logran su independencia de los palestinos, que eran los que vivían ahí. Algo pues que suena bien interesante y de alguna manera pues contradictorio, ¿no? El caso es que tras ese conflicto, el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para el Estado árabe se redujo casi que a la mitad, como lo pueden ver, ¿cierto? Entonces, este era antes de la resolución 181, esto sucedió, inmediatamente se da la fundación de ese Estado de Israel, y cómo en el tiempo se ha ido disminuyendo el espacio de los palestinos y aumentando el territorio de los judíos. Para 1967 se da la guerra de los 6 días, eso fue entre el 5 y el 10 de junio del año 67. El conflicto fue muy fuerte, ¿sí? Y lo que sucede es que Israel logra quedarse con varios territorios adicionales, dejando cada vez más desplazados, más muertos. Luego seguiría la guerra de Yom Kippur en 1973, que enfrentó, bueno, a Egipto, a Siria contra Israel, y le permitió al Cairo recuperar un pedacito que había perdido en la guerra anterior, recuperó el Sinaí. Y bueno, ustedes conocen pues todos los conflictos que han habido. Al final pues es muy claro el mapa de lo que ha venido sucediendo con esos conflictos árabe-israelí.
pero al final se cumple el sueño de Theodor Herzl, ¿cierto? Y tenemos que saltar en el tiempo, mucho, mucho en el tiempo, pues para llegar a un evento que, como lo escuchaban estos días, realmente pues partió la historia, de alguna manera, la historia contemporánea. Y yo sé que las imágenes las reconocen, corresponden al 9/11, por allá en el año 2001, en donde ese evento, que tuve que omitir algunos videos que hablan de manera muy interesante sobre cómo la misma CIA, algunos, no la misma CIA oficialmente, sino algunas personas que se han salido de la CIA, han ya contado que esto fue toda una patraña, un montaje, montaje desde el punto de vista que no fue un ataque de los árabes a Estados Unidos, sino fue un autoatentado, que tendríamos que tener otras charlas diferentes para hablarles de los autoatentados que se ha hecho Estados Unidos, no esas, sino en varias ocasiones, para introducirse en guerras. Y el propósito, pues evidentemente era con ese autoatentado donde ellos derriban las Torres Gemelas, las detonan, pues poderse introducir en un campo con mayor fuerza, declarar la guerra contra el terrorismo, el terror, y poderse ir hacia Oriente Medio, no solo por petróleo, evidentemente que el petróleo ha sido un motivador, pero ese no es el objeto final de desplazar tantas tropas desde Estados Unidos hacia Oriente Medio. Estadounidense. Y en el Medio Oriente sus tropas suman más de 50.000 soldados en 11 países. A Irak, los militares estadounidenses llegaron en 2003 con la invasión que terminó con el derrocamiento de Saddam Hussein y cuya presencia fue reforzada en 2014 para combatir al autodenominado Estado Islámico. Pero las fuerzas estadounidenses también tienen presencia desde Afganistán, a donde arribaron en 2001 como respuesta al atentado a las Torres Gemelas, pasando por Siria, de donde acordaron retirarse, y hasta Emiratos Árabes Unidos, en donde cuidan del estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte del petróleo mundial. Pero también están en otros países como Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, así como existen otras bases estadounidenses de las que se desconoce su ubicación por motivos de seguridad. En países como Siria y Turquía es difícil saber exactamente cuántos soldados hay, pues la cifra está en constante cambio o la información es clasificada. La presencia estadounidense es considerada fundamental en el complejo ajedrez internacional, no solo porque le permite asegurar su influencia en la región y tener un ojo vigilante sobre Irán, sino para luchar contra el extremismo islámico. Entonces, claro que es petróleo, un motivador, lo decía ahorita, pero no es lo único. Acaban de decir una frase muy interesante, es tener el ojo puesto sobre Irán, ¿cierto? Entonces ahí vemos algunas de las bases estadounidenses que hay en Oriente Medio. Por aquí estaría Israel, por acá estas son bases y aquí está Irán. Irán juega un papel importante y aquí tendría que muy sutilmente mencionar que hay algunas profecías que denotan la necesidad de que haya un conflicto allá en lo que se conoce según el mismo Apocalipsis como el Megido, el lugar, ese espacio físico donde habrá un gran conflicto, y ese conflicto pues tiene necesariamente que ver con Irán, con el pueblo musulmán, contra lo que se conoce, o lo que dirían las profecías como el cristianismo, pero realmente tiene que ver un conflicto entre los musulmanes y el pueblo de Israel. ¿Por qué? Entonces hay que conocer la historia bíblica, entender ese momento en que Abraham se casa con Sara, pero tiene un hijo también con la esclava de él. Finalmente, musulmanes y judíos son primos, son casi hermanos, son un pueblo cuya sangre está intrínsecamente unida, y entre ellos dos se debaten quién es el realmente heredero de la tierra prometida. Si Isaac, Jacob y toda su descendencia viniendo desde Abraham, o si es Ismael. Entonces yo sé que aquí estoy tocando unas aristas que pueden poder pensar, hacerlos pensar que estoy desvirtuando o pasando por un lado el tema del nuevo orden mundial, pero definitivamente hay unos elementos que hay que entender. Al final Irán es una gran amenaza no para Estados Unidos, no, es para Israel. Y toda esta historia que hemos venido construyendo o hilando, no construyendo porque no nos la estamos inventando, hemos venido hilando, tiene como eje conductor a Israel.
el pueblo de Israel detrás de todo este escenario. Y Irán en un papel en donde tiene armas nucleares, donde es una amenaza latente para Israel, e Israel, que realmente aquí va a ser una afirmación de la cual me hago yo responsable. Estados Unidos ni siquiera es el poderoso es Israel. Israel es el que domina y mueve los hilos en Estados Unidos y muchas naciones del mundo. Entonces necesitan protegerse de ese inminente o posible ataque que habrá de sucederse en algún momento, en un año, en 5, en 10, en 20, no sé cuándo, pero va a sucederse y ese conflicto dará paso inmediato seguramente a una tercera guerra mundial. Se sucede en el año 2017 algo muy, pero muy interesante. Y es que estábamos ya, ingresa el presidente Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero del 2017, y al igual que todos sus antecesores es protector de los intereses del sionismo, ya que claramente Estados Unidos, pues como le decía ahorita, ha sido el brazo político, militar e inclusive económico. Y eso lo tienen que investigar. El dinero, muchísimo cantidad de dinero que entra a Israel viene desde Estados Unidos. Trump el 6 de diciembre del 2017 hizo cumplir lo que desde 1995 había decidido el Congreso de Estados Unidos. Desde 1995 tomó la decisión el Congreso de trasladar la embajada de Tel Aviv hacia Jerusalén. Sin embargo, ningún presidente de Estados Unidos hasta 2016 quiso realmente ejecutar esa orden, perdón la redundancia, esa orden ejecutiva. Lo quisieron todos evitar hasta que llega Donald Trump y la ejecuta, la hace vigente y lo hizo vigente el 6 de diciembre. ¿Y qué significó eso? Entonces también tendrían que buscar algunas profecías que señalaban que en algún momento habría dentro del pueblo judío, señalan profecías que llegaría alguien ajeno al pueblo judío que les devolvería, entre comillas, su tierra, si bien es cierto, ellos ya estaban allá, pero el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel le da un estatus a Israel frente a todas las naciones y sobre todo a Palestina, que ya cada vez queda más reducida. No significa eso que los palestinos se hayan retirado de Jerusalén, sino que cada vez pierden más terreno y la comunidad internacional reconoce a Jerusalén más de Israel que de Palestina. Entonces, digamos que solo comprendiendo las profecías judías podríamos entonces comprender no solo el hecho de la decisión de Trump de devolver, de trasladar la embajada de Tel Aviv a Estados Unidos, seguido por varios países, inclusive muchos de ellos latinoamericanos, sino que al conocer las profecías judías podríamos en esencia comprender todo el plan del nuevo orden mundial, que estoy intentando de alguna manera mostrárselos para que ustedes puedan dimensionar por dónde es que va, como diríamos nosotros, el agua al molino. Y pues vendría una pregunta, ¿no? Ya tenemos el objeto de todo el plan, parte del objeto que era que Israel tuviera nuevamente nación. Se cumplieron las 70 semanas, algunos dicen que la profecía de las 70 semanas de Daniel se ha cumplido al momento en que se cumplieron los 70 años desde que en 1948 se declara la nación judía hasta el año 2018, cuando se cumplen 70 años, y según las profecías judías, pues al cumplirse ese tiempo vendría el advenimiento de la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén y posterior a esa reconstrucción del primer templo, la llegada del Mesías, tan esperado por este pueblo, y un Mesías que según también muchas profecías, pues no es un Mesías, digamos, de amor, de paz, de unión, sino que pareciera ser un Mesías militar, guerrero, y precisamente tal vez ese es el enlace de por qué no aceptaron a un Jesús que sí mostró esa cara evidentemente benévola, amorosa, hace 2000 años atrás. Pero bueno, esta charla no es de profecías, así que en eso no voy a profundizar. Esta es del nuevo orden mundial.
Entonces, ¿qué puede seguir? Evidentemente que hay un plan de reducción de la población. Ahí está Henry Kissinger, otro judío prominente que ha asesorado a muchos presidentes en los Estados Unidos. Henry Kissinger hace esta afirmación: mucha gente va a morir cuando se establezca el nuevo orden mundial, pero será un mundo mucho mejor para los que sobrevivan, ¿cierto? Y es algo que uno diría, pues, fue un comentario suelto, de pronto nada que ver, de pronto es una ilusión personal, pero cuando analizamos un elemento que son las piedras guía de Georgia, la imagen acá arriba, que son una enorme escultura de granito ubicadas en el condado de Elberton, en Georgia, Estados Unidos, que fueron mandadas a construir y colocar por una persona que se puso un seudónimo que era R.C. Christian. Eso fue en el año 1979, hace 41 años. ¿Sí? De ese personaje no se volvió a saber nada más, se dice que dejó pago de contado la construcción de esas piedras. Son unas moles de 6 metros de alto, más o menos 110 toneladas de peso. Están escritas esas 6 piedras en 10 idiomas: inglés, español, suajeli, hindi, hebreo, árabe, chino antiguo y ruso. Y un mensaje corto en la parte superior, en esa piedra superior, que está escrito en 4 lenguas antiguas: cuneiforme babilónico, griego clásico, sánscrito y egipcio antiguo. ¿Y qué es lo que dicen? Pues la escritura dice que hay que reducir la población mundial, reducirla por lo menos a 500 millones de habitantes. Para el año 2019 las cifras nos calculaban más o menos 7.600 millones de habitantes, según las piedras de Georgia, que coinciden con las palabras de Kissinger, que coincide con todo el plan del nuevo orden mundial de reducción de la población a través de diferentes técnicas. Pues estos personajes están buscando que mueran más de 7.000 millones de seres humanos. Y la pregunta sería, pues, ¿bajo qué técnicas, no? ¿Cómo harían eso? Mantener a la humanidad bajo los 500 millones de habitantes en perpetuo equilibrio con la naturaleza. El primer mandamiento escrito en las piedras guías de geología. Antes de continuar con ese video, les digo, este video lo recuperé de internet y fue publicado hace un año exactamente, junio del 2019. Y se van tal vez a sorprender de lo que va a decir quien hizo este video hace un año. Como saben, en estos momentos somos más de 7.000 millones de habitantes, lo que para cumplir este mandamiento se tendría que reducir gran parte de la población mundial. Prácticamente hemos llegado a la sobrepoblación, un fenómeno que se produce cuando una elevada densidad de población provoca un empeoramiento del entorno, una disminución en la calidad de vida o situaciones de hambre y conflictos. Generalmente este término se refiere a la relación entre la población humana y el medio ambiente. Lo que esto quiere decir, que no estamos en perpetuo equilibrio con la naturaleza, y se tendría que reducir la población mundial. Suena muy injusto, pero hay otro método para solucionar el problema de la sobrepoblación. ¿Qué harían los gobernantes de cada país? La verdad es algo inevitable, el crecimiento de la población seguirá en aumento. Las élites, los que controlan el mundo bajo las sombras, tienen el plan de control de la población mundial, pero no están buscando una forma de solucionar el problema, sino todo lo contrario, de exterminarnos. Lo harán de muchas formas, pero será con una epidemia mortal. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre una pandemia mundial que es inminente, y nadie estará preparado cuando se presente. Tedros Adhanom, director general de la OMS, dijo que el próximo brote que nos atacará será terrible y causará millones de muertes en todo el mundo. La humanidad es más vulnerable frente a las epidemias porque estamos mucho más conectados y viajamos mucho más rápido que antes, dijo la especialista de la OMS en enfermedades infecciosas, la doctora Sylvia Brand. Sabemos que viene, pero no tenemos forma de detenerlo, dijo Brand. Según el doctor Tedros, la gripe es extremadamente peligrosa para todas las personas que viven en el planeta. Este temor también fue promovido por expertos en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el mes pasado. Si ustedes buscan el Foro Económico Mundial en Davos, quien hace el video dice el mes pasado, el Foro Económico fue en mayo de 2019, ¿sí? Así que no podríamos, y por la fecha en que fue publicado el video, no podríamos decir, no, ese lo subieron ahorita en febrero, marzo, abril de 2020.
Entonces miren que la OMS ya tenía claro que iba a suceder. Las afirmaciones vinieron exactamente 100 años después de la gripe española de 1918, que se cobró 50 millones de vidas y mató a 3 veces más personas que la Primera Guerra Mundial. Una cepa mutada es el candidato más probable para eliminar millones porque se puede unir con otras cepas para convertirse en más mortífero. Este no es un escenario de pesadilla en el futuro. Una epidemia devastadora podría comenzar en cualquier país en cualquier momento y matar a millones de personas porque aún no estamos preparados. El mundo sigue siendo vulnerable, no sabemos dónde ni cuándo ocurrirá la próxima pandemia. Entonces miren, voy a detenerlo ahí, es un poquito más largo, muy interesante, pero no caigamos en el juego. Esto estaba supremamente diseñado, arquitectado, evaluado, y bueno, hay muchísimas pruebas, hay muchísima información en internet que ustedes pues claramente podrán evaluar. Entonces, hay un propósito de reducir la población mundial, ¿cierto? Pero no solo a través de estos métodos. Investiguen sobre los chemtrails, que son esas fumigaciones aéreas desde grandes alturas, donde nos fumigan, nos lanzan virus, etcétera, la fluorización del agua, de eso voy a hablar en un video que publicaré en pocos días. También las armas HARP, armas que son capaces de modificar el clima, generar terremotos, etcétera. Con eso han ido introduciendo enfermedades, los transgénicos, etcétera. ¿Cierto? Entonces hay un plan de reducción mundial. Entonces lo que se avecina es que les sigan dando forma a eso, porque es que son 7.000 millones que ellos pretenden desaparecer del planeta. ¿Sí? Se nos vino una pandemia, muchos, y yo creo que es hora de reafirmarlo, evidentemente, que esto de la pandemia es un claro paso hacia esa construcción de un viejo nuevo orden mundial. ¿Por qué un viejo nuevo orden? Pues porque le llaman nuevo orden, pero estamos hablando, y lo vimos hace 8 días, esto empezó hace siglos atrás, siglos. Entonces es el nuevo, viejo o viejo nuevo orden mundial. La pandemia se nos vino encima, nos encerraron, nos han puesto máscaras, nos han guardado, nos tienen controlados, nadie, hasta hace un mes, mes y medio, nadie refutaba, todos estamos en casa, calmados, callados, y esto pues fue anunciado en diferentes formas. Los Simpson, que no es que haya un profeta detrás del guión de los Simpsons, es esta misma élite que tiene diferentes personas en diferentes lugares, en la política, en la economía, en los medios de comunicación, en el cine, en la radio, bueno, en todos los escenarios tienen personas que trabajan para ellos, y claramente el guionista o los guionistas de los Simpsons pues no son una excepción. Quiero llamar al orden a este cónclave secreto de los medios del país. Estamos aquí para inventar la próxima crisis falsa que pondrá a los ciudadanos donde deben estar, en cuartos oscuros, pegados a sus televisores, aterrados de saltarse los comerciales. Bueno, creo. NBC, estás aquí para escuchar, no para hablar. Hay que recurrir al clásico susto de salud pública. Una nueva enfermedad. Nadie es inmune. Es como el verano del tiburón, excepto que en lugar de tiburón hay una epidemia, y en lugar de un verano es todo el tiempo. La epidemia todo el tiempo, ¿no? Es el sujeto que mata todo lo que los demás aman. Me encanta ser ese hombre. Pero, Janice, tenemos normas. No puede ser una enfermedad inventada. Lo único ético que hay que hacer es liberar un virus mortífero entre el público. Aquí hay algo que estábamos guardando, pero no ha sido probado. Ven aquí, NBC. Bueno, ciertamente creemos en las pruebas, pero yo... ¡Wow! ¡Oh, sí! Ya tenemos nuestra enfermedad mortal. Ahora solo debemos culpar a algo que esté en todas las casas, algo a lo que el público le tenga miedo. Entonces, pues tal vez no sea la foto idéntica a lo que está pasando, pero sí muy, muy parecida. Sin embargo, este fue uno de los capítulos. Hay otro capítulo muy interesante, traje un cortico, porque en ese capítulo tal vez se vea un poco más de cerca lo que se había anunciado, lo que ellos iban a hacer suceder, ¿sí? Lo que esta organización, estas estructuras, estas sociedades secretas, estas organizaciones pretendían hacer, ¿sí? Ya se los voy a mostrar. Entonces, simplemente traigo algunos recortes porque hay un enlace directo entre el COVID y el nuevo orden mundial que se quiere instalar, que se quiere instaurar. Y aquí está el video.
Perdón. Orden a este cónclave secreto de los medios. Así que todo este episodio de pandemia, pues claramente fue planificado, no solo lo dicen, no solo salió en Los Simpson, no solo el video que les mostré ahorita, pueden buscar en internet como en España, en un canal televisivo, recapitulan un episodio que se ha publicado por un canal italiano en 2015, creo, 2015 o 2016, si no me equivoco, pero hace más de 3 años, en donde en ese canal investigador o investigativo de Italia se habla de cómo en laboratorios en China se estaba ya creando o mutando un virus trabajado o modificando el ARN del SARS y que venía de los murciélagos y que seguramente si salía de ese laboratorio iba a afectar a la humanidad, lo iba a poner en serias petas desde el punto de vista de enfermedad pulmonar. Bueno, todo lo que hoy está sucediendo, inclusive, ya había sido expuesto por algunos canales como ese italiano desde hace más de 3 años. Entonces, no podemos seguir creyendo que esto fue fortuito y al azar. ¿Listo? Ustedes han escuchado sobre el juego de cartas de los Illuminati. Hay un juego de cartas. En 1990, Steve Jackson sacó un juego un juego de cartas que se llamaba el juego de los Illuminati o cartas de los Illuminati. Y ese juego pues causó muchísimo furor en Estados Unidos en esa época. Se publicó en el 95, llegando a ser el más vendido. Ese juego de cartas ganó en ese año los premios Origins por ser el mejor juego de cartas, ¿cierto? Estamos hablando del 95. Resulta que en ese juego de cartas aparecen imágenes sobre los Illuminati. Claro, pues el juego se llamaba así que pues hasta ahí no hay nada extraño, raro o diferente. Pero casualidad que desde el 95 que sale el juego de cartas aparecen 2 edificios estrellados o partiéndose en la parte superior con una gran explosión. Pues no sé si a ustedes, igual que a mí, les parezca que claramente se anunciaban el atentado de las Torres Gemelas. Así que esto nos deja muchos cuestionamientos. No solo la capacidad que tiene esta organización no de anticiparse, no, sino de planificar y ejecutar los planes con mucho tiempo de anterioridad, ¿sí? Pero también aparece, bueno, esta es la misma imagen, pues en comparación con una foto real, algo muy, muy, muy idéntico, pero también nos muestra acá el Pentágono en llamas, que fue lo que sucedió en el mismo día que supuestamente hubo el atentado contra las Torres Gemelas. Desde 1995 ya existía esa carta, la carta de los dueños o amos de las corporaciones, una carta en donde se ve aquí un arma con la cual a través de ondas se impacta el suelo y se generan terremotos. Y ahorita les hablaba de HAARP como proyecto HAARP, pueden buscarlo en internet. Como según estas cartas hay unas máquinas en la atmósfera desde las cuales nos generan también unas ondas y con eso controlan nuestros pensamientos. Una carta de reducción de la población y, oh sorpresa, esta carta que se llama epidemia y tiene el mensaje cuarentena, muchos muertos en bolsas negras, un tapabocas, unos guantes y aquí detrás está la solución, posiblemente sea la solución y es la vacuna que se avecina y que pareciera ser está en manos en este momento de Bill Gates, ¿cierto? Entonces, pues deja mucho que pensar el juego de cartas de los Illuminati publicado en 1995, ¿sí? Estamos hablando del nuevo orden mundial, estamos hablando de cómo esto ha sido perfectamente planificado. Paul Warburg, 1950, dijo, tendremos un gobierno mundial, les guste o no les guste. La única pregunta, o sea, la pregunta no era, ¿habrá o no habrá? La pregunta es si ese gobierno se logrará mediante conquista o por consentimiento, y esto es muy importante.
porque si fuera por conquista que lo van a lograr, pues sería, evidentemente esto tendría que ser a punta de sometimiento, que será de alguna manera, pero muy seguramente el nuevo orden mundial se va a lograr por consentimiento, porque la humanidad va a pedir una solución al hambre, a la miseria, a la caída de la economía que se nos avecina muy, muy fuerte, a los conflictos, a la desigualdad. Ya miren que Trump, supuestamente, la persona que está del lado del pueblo judío, que declara Jerusalén como capital, ha salido en estos días en un video denunciando el nuevo orden mundial y denunciando a quienes están detrás del nuevo orden mundial. Nosotros tenemos todos que ser mucho más inteligentes que eso para entender que detrás hay una estrategia y una trama, ¿cierto? Entonces, claro, la humanidad inocente, aquellos que tal vez no investigan, tal vez no tienen el impulso, la necesidad de comprender este tipo de información, después de ver lo que posiblemente se nos avecine en el corto o mediano plazo, pues va a decir, venga, que venga alguien a salvarnos de esta miseria. Y es ahí donde se van a ejecutar algunos elementos de los cuales vamos a hablar más adelante. Este señor se llama John Coleman, escribió el libro Jerarquía de los Conspiradores en el 92, y en ese libro él escribe, 1992, que la población deberá ser reducida a por lo menos 1.000 millones de personas. Digamos que las piedras de Georgia proponen inclusive la mitad de eso, ¿cierto? Y propone que no habrá clase media. Yo no sé si ustedes han notado que con toda esta situación, este golpe económico, digamos que todas las clases están siendo afectadas, evidentemente más la clase obrera, trabajadora, la clase media, la clase baja, pero la clase media tenderá a desaparecer, ¿cierto? Entonces, no es tan loco estas ideas, no es algo salido de la ilusión, sino que tiene muchísimo, muchísimo sentido. El sistema será la base de un estado de bienestar, será sobre la base de un estado de bienestar, los que son obedientes y serviles al gobierno mundial serán recompensados con los medios para vivir, porque de ese remanente, esos 500 millones que proponen las piedras de Georgia, no son los que van a vivir felices, encantados, todos ricos, millonarios, no. Ahí queda la misma élite, unos pocos, gobernando sobre unos cuantos que serán esclavos, serviles de ese grupo, según lo que proponen. Pues claramente aquí habría una pregunta, es, ¿lo lograrán? David Rockefeller, otro judío, igual que Paul Warburg, estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Claro, porque en medio de la crisis, ¿qué es lo que lo que pedirá la gente en general? Ya necesitamos una solución ya. Y si la solución es el nuevo orden mundial, pues seguramente ese no será el título. No serán tan pendejos, esto le cambiarán el nombre, pero saldrá una solución y les advierto, no lo digo yo, lo dicen las profecías, van a eliminar las fronteras, va a haber un equilibrio económico, se le condonará las deudas a todos los países del mundo, va a haber una paz aparente sin ningún conflicto en el mundo durante un periodo de tiempo, y eso va a ser un paraíso completo. Sí, la gente va a estar matada con eso que va a suceder. Pero después, pues, según las profecías, vendrá, digámoslo así, el golpe final dado por esa organización y se desencadenarían algunos sucesos, pues, ciertamente difíciles. Eso es lo que proponen las profecías. Miren, la Tercera Guerra Mundial y por qué me atreví a poner esta imagen de Trump y del presidente de Irán. Resulta que el 15 de agosto de 1871, o sea, hace más de 100 años, específicamente hace 145 años, existió un señor que se llamaba Albert Pike. Cualquier masón seguramente habrá escuchado hablar de Albert Pike. Un masón de grado 33, capitán del ejército de Estados Unidos. Este señor se dice que envió una carta a un político italiano que se llamaba Giuseppe Mazzini, o Giuseppe,
Massimi. En ella, Albert Pike, que fue gran comandante o gran maestro, no tengo muy claro el título, pero fue el gran maestro de la masonería o del rito escocés en Estados Unidos. En esta carta, Pike se atrevía a señalar que a partir del año 1900 se sucederían 2 guerras mundiales, que cambiarían el mundo. Miren, 1871. Yo soy enfático en esas fechas porque inmediatamente debemos todos hacer el enlace mental, ¿cierto? Que después de 1900 se sucederían 2 grandes guerras mundiales. Sin embargo, no solo anunció esos 2 conflictos, sino que anunció una tercera guerra mundial. En el documento, Pike señala que la Primera Guerra Mundial, y voy a leer, debe ser provocada con el fin de permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares y hacer que ese país sea una fortaleza contra el comunismo ateo. En el documento también señala que la Segunda Guerra Mundial sería: el comunismo internacional debía llegar a ser suficientemente fuerte como para equilibrar el poder de la cristiandad, que será limitado y después se mantendrá vivo hasta el momento en que llegue el cataclismo final. ¿Sí? Finalmente, Pike afirma que tras esos 2 conflictos se debería producir una tercera guerra mundial fomentada por sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. Pues claramente eso que está ahí en ese documento es una afirmación que ha sido, pues bueno, entendida por los expertos como una supuesta premonición de la aparición de lo que se conoce como el Estado Islámico, esos terroristas que se han ganado un terreno por allá en el Medio Oriente. Y dice Pike que la guerra se sucederá de tal manera que el Islam y el sionismo político se destruirán mutuamente entre sí. Mientras tanto, las otras naciones divididas por este tema serán obligadas a luchar hasta el agotamiento físico y moral. Con eso, pues finaliza el documento, o finalizó el documento Albert Pike. Entonces la pregunta, ¿será que Albert Pike era un Nostradamus de la época? No, era un masón de grado 33, lo que podría permitirnos deducir claramente que en esos altos mandos de la masonería y sobre todo en esa masonería de arriba, donde solo están los judíos, hablábamos de esos días de la logia Benay Berrik, pero hay otras, es desde allí desde donde se conjugan todos los elementos de lo que sucederá y de cómo lo van a hacer. Desde 1800, según esta información, se tenía planificado que iba a haber una primera, segunda y tercera, cuáles iban a ser las causas. Y al final todo gira en torno al pueblo de Israel. 4 de la tarde. Evidentemente que este plan de gobierno mundial está en manos judías desde 1897, lo dejaron escrito. Este documento ha sido muy polémico, evidentemente que el sionismo lo niega, eso no existe, eso es una falacia. Sin embargo, el documento se dio a conocer gracias a Sergei Nilus, un ruso que lo publicó por allá, si no me equivoco, sobre 1905. Estaba escrito desde hacía más de 10 años, 15 años, y ese documento pues rodó por diferentes lugares y se pueden leer varias cosas. Son 24 actas, se dice que fue hecho en un congreso sionista, en donde estas autoridades del sionismo, evidentemente todos judíos, pues proponen los pasos que se darían. Ese dato que tengo arriba es equivocado, hay una falla, no es 1987, es 1887, me acabo de dar cuenta y he visto esa lámina muchas veces, 1887. Miren que desde esa época se escribe en este documento, existe, y el documento señala los pasos que uno podría ver como una radiografía de lo que ha venido sucediendo a nivel político, militar, económico, corporativo en el mundo. ¿Sí? Evidentemente que no tenemos tiempo de leer esas actas, pero sí quiero resaltar algunos elementos de alguna. Acta 4 señala:
Leo, la logia masónica juega en todo el mundo un disfraz que oculta nuestro objetivo. El uso que haremos nosotros, dicen quienes escriben los protocolos de ese poder, dentro de nuestro plan de acción y nuestros cuarteles generales, siempre permanecerá completamente oculto para todo el mundo. Según esa acta, todas las logias masónicas, según esa acta, juegan un papel fundamental en la construcción del orden, a pesar de quienes estén en las logias puedan ser inocentes o, permítanme la palabra, tal vez ignorantes del plan, pero al final juegan el mismo papel, ¿sí? Juegan para ellos. Más adelante en otra dice lo siguiente. Nosotros contamos, acta 10, nosotros contamos con atraer a todas las naciones a la construcción de un nuevo edificio fundamental, del cual hemos proyectado nosotros mismos los planos, han diseñado los planos de ese edificio. Cuando hayamos llevado a cabo nuestro golpe de Estado, diremos a los pueblos, y esto lo señalaba en 2 láminas atrás, todo marchaba espantosamente mal, todos habéis sufrido más allá de lo que se puede soportar. Nosotros venimos para destruir las causas de vuestros tormentos, borrando las nacionalidades, las fronteras, la diversidad de monedas. Entonces nos exaltarán y nos llevarán en triunfo en su entusiasmo unánime de esperanzas. Y por allá las actas, creo que desde la 20 en adelante, empiezan a mencionar con frecuencia la necesidad de que haya un soberano que dirija ese nuevo edificio que ellos habrán de construir. Ellos los que hicieron ese plan, ¿sí? Y ese soberano les llamarán el rey del mundo, servirá a Israel y pondrá orden en el mundo entero. Sobre esto hay muchísimo, pero muchísima más información que compartir. Evidentemente que habrá que hacer solo un brochazo sobre estos datos. Vuelvo y repito, algunos dicen que este documento es solo ficción, no existió. Entre tanto, muchos le dan credibilidad. Y más que decir si el documento lo tengo en mis manos, si es real o no, pues yo creo que es leer el documento. Y al leer el documento podría uno ya concluir que quién o quienes lo escribieron, evidentemente, que acertaron en todo y cada una de las cosas que allí se proponen. Según esos documentos, entonces, habrá un reinado del rey del mundo, ¿cierto? Y miremos lo que dice el judío Harold Wallace Rosenthal. Harold Wallace Rosenthal dice, aquí pongo la traducción, a la mayoría de los judíos no les gusta admitir que Lucifer es nuestro Dios y que somos su pueblo elegido. ¿Sí? Y bueno, digamos que ese es un campo ciertamente pesado, fuerte, controversial, en el cual pues se tocan espinas fuertes en lo más profundo de las creencias, la espiritualidad de muchísimas personas. Y si bien es cierto, yo no quiero lastimar a nadie, solo cito lo que estos personajes han dicho y lo que está escrito, pues sí deja mucho que pensar, porque Rosenthal hace una afirmación que pues es fuerte, pero que si hilamos todo lo que está detrás de estas sociedades secretas, lo veíamos hace 8 días, que en ciertos grados a ciertas personalidades dentro de las logias masónicas les muestran al Baphomet, que ese es su dios. Les mostré el billete de dólar, donde hay un ojo que pareciera ser reptil y que se asocia al dios Jehová. Pues esto pareciera, esta afirmación de Rosenthal, pareciera no ser tan descabellada o absurda, ¿cierto? La sangre de las masas fluirá mientras esperamos nuestro día de la victoria mundial, afirma Rosenthal, y mucha más información que hay, que pues cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de estudiar y sacar sus propias conclusiones sobre todo esto. Me dicen si alcanzan a leer la letra en amarillo.
זה מה שאני רוצה להבין. רגע, שקט. אז מי, כן, מה כתוב? זה מה שאני לא מבין. Sí se está leyendo, ¿se alcanzan a leer? Sí, Ricardo. Sí, bueno. Para quienes de pronto hayan perdido el hilo de la lectura, hay una persona que está entrevistando a unas personalidades allí, unas personas que están en la calle, sentados en la puerta seguramente de una casa, un edificio de habitaciones, no sé. Pero se ven algunos judíos, los van a mostrar ahorita, y les está preguntando qué dice la Torá respecto a los no judíos. Entonces, hasta el momento está diciendo que la Torá afirma que los humanos son única y exclusivamente, estoy poniendo algunas palabras para darle forma al mensaje, son exclusivamente los judíos. Los que no son judíos, o sea, seguramente quienes estamos acá y yo, somos animales. לא קוראים אדם, זה מה שאני אומר. לא קוראים אדם, לא קוראים להם אדם. אוקיי, אז מה קוראים להם? אדם, זה הדמה לעליון. אדם הוא בן אדם שהוא שונה מהבהמה. אוקיי. אם הבן אדם עושה את מעשה הבהמה, אז הוא כמו הבהמה, מה זה שווה? כל בן אדם צריך לשלוט על עצמו. אוקיי. זה היהודים שולטים על עצמם. אוקיי. היצר אומר להם לעשות דבר והם לא עושים. אז זה בן אדם. אוקיי, אבל יש לו מישהו שהוא לא יהודי, שעושה מה שצריך, הוא בן אדם או לא בן אדם? צריך לעשות דברים נורמליים, בדרך כלל עושים להם, יכולים להרוג אנשים שלא רואים אותם. יהודי לא יהרוג, יהודי אפילו שלא רואים אותם. אם אחד גוי, כן? אבל יש יהודים שהורגים. יש. גלמי זה... יש אופר... מי שמתנהג כמו יהודי, ודאי יש יהודים שלא מתנהגים. אוקיי, אבל רגע, מה שאני לא מבין, זה כל הגויים הם... איך קוראים? שנייה, אני אגיד לך משהו? אם אין להם ציבור, אדם זה השם הדמה לעליון. זה כביכול הדמה לאלוקים. אוקיי? זה פול שדם. אנחנו הפכנו את זה, זאת אומרת, העם הפך את זה. האדם בן אדם, מה, אתה בן אדם, אתה צריך כמו בן אדם. אבל עיקרון זה השם עליון. אדם זה הדמה לעליון, מכיוון שאנחנו באים של אלוקים. אז הוא קראנו בני אדם. עכשיו, הגויים השם, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם המיליארדים האלה, הם הכל רק שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. היום אנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם מאוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק שתגיד. כל אחד יהיה לו, אז כל אחד יהיה לו... No sé qué pensarán ustedes. Algunas personas, esta información la he compartido pues, en diferentes momentos. Ha habido quien afirma que esos que están ahí, esos personajes de la raza hebrea o judía, yo sé que hay diferencias, son sionistas. Pero cuando vemos el nacimiento del sionismo y los representantes sionistas, como los Rothschild y los Rockefeller, pues no se visten como judíos, es más, pueden pasar desapercibidos. Son multimillonarios que no aparecen casi ni en entrevistas, así que no sé si estas personitas que están ahí son sionistas, no parecieran. Cuando se estudia o se conoce un poco de la Cábala, se conoce un poco de la Torá, y se conoce un poco de la historia del pueblo judío, se entera uno que a ellos los adoctrinan desde muy jóvenes al judío puro en la Cábala y en la Torá, y ahí se les explica eso que estaban afirmando ahí, que por ahora están exiliados, pero que todos los goyim, los no judíos, nacieron para servir al pueblo hebreo. ¿Y cuándo van a servir de manera real? Cuando llegue su Mesías. Entonces, pues son unos cuestionamientos bastante interesantes para hacernos y por eso entender qué es el nuevo orden mundial. ¿Es una organización simplemente que va a dirigir el mundo de manera política, económica y militar? ¿O ya con la información que les he compartido tal vez puedan tener un poco más de argumentos para entender qué es realmente el nuevo orden mundial? Que es un plan en el que
según esta información, según lo que estamos viendo, según la construcción del sionismo, lo que esperan es la llegada de un personaje que las profecías citan como bestia o anticristo. Ellos le nombran el rey del mundo, que les dará el poder y el control sobre el resto de la humanidad. Se dice que del pueblo hebreo no hay más de 12, 15 millones en el mundo. Tal vez por eso es que se piensa reducir la población a 500 millones. Tal vez 12 millones, 15 millones, 20 millones de prominentes personajes que dominarán sobre el resto. En este momento estoy especulando a partir de la información que se tiene, ¿cierto? No lo estoy afirmando, pero hilando esta información podría uno llegar a deducir eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué más sigue? Sigue necesariamente las profecías aunadas a este momento de la llegada del Mesías, que es el momento en que se establecerá o ya estará establecido el nuevo orden mundial, porque ese Mesías llegaría a darle forma, a dirigirlo. Necesariamente antes de eso tiene que haber paz en Oriente Medio. Y esa paz, y aquí hay un dato interesante, lean esas profecías, los invito, y si tienen mucho mayor conocimiento, pues también por favor nos lo comparten, porque esto es un compartir de allá para acá también. Se dicen en las profecías que quien logre, el personaje que logre la paz entre palestinos e israelíes, debe ser precisamente el personaje que se nombrará como, o será el Mesías esperado por ellos, porque tiene la capacidad de traer la paz. En este momento, Trump está trabajando muy fuerte en ello, pero no Trump directamente. Digamos que detrás de él está este joven que se llama Jared Kushner, es el esposo de Bianca, la hija de Trump, es un judío ortodoxo y él está trabajando fuertemente en ese plan de paz para Oriente Medio. Un proyecto económico para Palestina sin hablar del conflicto es lo que propuso Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el controvertido Foro Económico Prosperidad para la Paz, celebrado en Bahrein. De esta forma, con un alegato en favor de las inversiones y el desarrollo económico de Palestina, mencionando la necesidad de la paz, pero sin hablar de las causas y situación del conflicto, abrió el foro rodeado de representantes empresariales y funcionarios de los países de la región. Para ser claros, el crecimiento económico y la prosperidad para el pueblo palestino no es posible sin una solución política justa al conflicto, una que garantice la seguridad israelí y el respeto a la dignidad del pueblo palestino. Sin embargo, hoy no era el día para hablar de temas políticos. Llegarán en el momento correcto. Today is not about the political issues. We'll get to those at the right time. El marido de la hija de Trump no mencionó las disputas y víctimas que se han sucedido durante los picos de violencia. La última, el pasado mes de mayo, entre palestinos e israelíes, que han optado por no enviar ninguna misión institucional al foro de Bahrein. El enviado estadounidense hizo su alocución rodeado de figuras como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que intervendrán este miércoles en el foro. Mientras, palestinos de Gaza y Cisjordania mostraron su disconformidad contra la celebración de esta cumbre en una protesta a la que se sumaron ciudades como Beirut. De acuerdo con el plan que ha trazado Trump y que está ejecutando Jared Kushner, los palestinos tendrían derecho a un Estado, pero bajo condiciones. Lo primero es que deben reconocer a Israel como Estado judío, rechazar el terrorismo en todas sus formas y fortalecer las instituciones. Además, se acuerdan negociar y acceder a que exista dicho Estado, cuyo principio pues, fue aceptado por el primer ministro israelí, lo tenemos acá, ¿sí? Benjamín Netanyahu. Este sería como desmilitarizado, o sea, ese Estado que se constituiría de Palestina, porque ahorita están tan dispersos también, luego de que llegan los judíos, que el Estado que hoy no tienen se les daría, sería desmilitarizado. Israel seguiría siendo responsable de la seguridad y el control del espacio aéreo del oeste del Valle del Jordán, mientras que Hamás, que controla la Franja de Gaza, sería totalmente desarmado. En otras palabras, la existencia del Estado palestino, si hay paz,
sería reconocido ese Estado, pero casi que bajo el control de Israel. ¿Sí? Este video no lo vamos a ver, vamos a seguir adelante, donde estos dos señores se reúnen, se habla de ese plan de paz, pero no se incluye en ese video, no se incluye en absoluto al pueblo palestino. Digamos que la cereza del pastel, ni siquiera es el Estado de Israel. Ese fue el objetivo hasta que las Naciones Unidas le dicen, listo, tenga un Estado. La cereza del pastel está acá. Esta es la cereza del pastel. Esto es el objeto central de todo este despliegue de guerras, conflictos y disputas y reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Esta es la cereza del pastel. Y es el antiguo templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la profecía judía dice que solo y únicamente vendrá el Mesías si existe el templo, si está reconstruido el tercer templo. Si no hay tercer templo, no hay Mesías. Por lo tanto, necesitan construir el tercer templo. Si ustedes ven desde hace más de 15 años, los judíos se vienen preparando, los rabinos, todos los descendientes de la línea de rabinos desde Aarón. En este momento, o sea, hace más o menos 15 años han venido preparando los utensilios, las vestimentas, los ritos, todo lo tienen listo. Pero ¿por qué no construyen o reconstruyen el tercer templo? Pues sencillo, porque necesitan eliminar este pedacito que está acá, que es el Domo de la Roca, la mezquita de Al-Aqsa. Eso les está impidiendo. Todo este terreno era primer y segundo templo, ¿cierto? Aquí está el Muro de los Lamentos, que es lo único que dicen ellos, pues está en pie de esos del segundo templo de Jerusalén, que recuerden fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero necesitan quitar la mezquita, que es de musulmanes, y el Domo de la Roca, pues donde está, según el pueblo musulmán, el lugar donde ascendió el profeta Mahoma al cielo. Eso tiene que suceder. Mientras no quiten esas mezquitas, mientras no se construya el templo, no hay Mesías. Así que como eso no ha sucedido, esto puede suceder en 1 año, en 10, en 15, yo no sé en cuánto tiempo. Pero las cosas parecieran mostrarlas muy, muy, muy cerca. Entonces, al final todo está alrededor de la necesaria reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. ¿Sí? ¿En qué estamos? Estamos en crisis económica. Aquí me adelanté, qué pena con ustedes. Estamos en una crisis económica para entender qué es lo que viene. Me quedan 10 minutos. Para entender un poco qué es lo que viene y hacia dónde nos quieren conducir. Si necesitan una única moneda, si se necesita un único sistema de económico, pues están a punto de lograrlo. Porque no solo toda esta pandemia nos está mostrando que la economía va en caída, va en descenso, los golpes apenas se van a empezar a sentir muy fuertemente, sino que además lo que se está buscando, pareciera que este es un paso que se nos viene muy cerquita, es que buscan desaparecer el dinero. Y tiene sentido que desaparecieran el dinero. Digamos que el dinero físico está perdiendo cada vez más terreno gracias a la globalización digital que vive el mundo. Inclusive en la actualidad hay 3 países donde las transacciones electrónicas superan de manera sustancial el dinero en efectivo. Miren todos los titulares que hay, ¿sí? Suecia, el país escandinavo, claramente es un país europeo, es uno de los sitios en los que se utiliza menos dinero en efectivo del mundo. Se dice que hay 5 grandes países que ya han empezado a dejar el dinero en efectivo. Suecia, Corea del Sur, China, Reino Unido, y hay un país, no sé si sabían que hay un país que se llama, yo lo supe hace unos meses atrás, no tenía esa información, Somalilandia. La República de Somalilandia
Es un país independiente al que se le reconoce como un estado con reconocimiento limitado, o sea, no ha sido reconocido por toda la comunidad internacional. Está ubicado al noreste de Somalia, al oriente del continente africano. Y ese es uno de los 5 países donde ha habido una desaparición profunda del dinero en efectivo. Todo se hace con transacciones, ¿sí? Bancos centrales de todo el mundo se preparan para un futuro sin dinero metálico. Entonces, cae la economía, desaparece el dinero en efectivo, si estos pasos se están dando de acuerdo al plan, y al final, pues, ¿qué se busca? Esto que tanto se ha anunciado por religiones, cristianos, católicos, protestantes, gnósticos, todo el mundo ha hablado de esto. Y efectivamente esto tendrá que sucederse, ¿sí? Porque al desaparecer todo el sistema económico, la transacción con billetes o con tarjetas, pues ya nos hemos dado cuenta cómo los chips permitirían hacer todo eso. Sistema de identificación, sistema económico, y eso se conjuga claramente para quienes han leído el terrorífico, si es que se puede llamar así, mal interpretado, el terrorífico libro de Apocalipsis, que no es más que unas profecías que hay que leer con detenimiento para buscarle sentido. Apocalipsis, ese libro, en el libro 13, versículo 18, dice que habrá una marca en la mano, que tiene mucho sentido y se conjuga perfectamente con esta situación. Ya está aquí. Miles de personas por todo el mundo comienzan a implantarse microchips bajo la piel. Los dispositivos electrónicos contienen información sobre tarjetas de banco, carnet de identidad, incluso boletos para el transporte. Sin embargo, los expertos advierten de los riesgos que podría traer esta tecnología para la salud, al tiempo que alertan sobre la amenaza para la protección de la privacidad. Para ampliar el tema está con nosotros María Rodríguez Abalde, ya lista en nuestra sala de redacción con más datos de esta curiosa acción que están realizando las personas. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué elementos podrían contener estos microchips que ya la gente empieza a implantarse en la piel? Bueno, pues estamos hablando, como tú dices, de un microchip. Más o menos te voy a enseñar, porque hemos buscado algo parecido y hablamos exactamente de este microchip que iría implantado, es decir, integrado en tu cuerpo debajo de la piel. Normalmente se pone por esta zona, es una cápsula de vidrio que vendría más o menos a ocupar pues algo como esto, incluso muchísimo menos. No deja de ser un circuito electrónico, es decir, funciona como una tarjeta inteligente, y a través de este mecanismo tenemos acceso a un montón de servicios. Hablamos, por ejemplo, de que todos tus datos de identidad están dentro de esta cápsula, con lo cual pues ya te ahorras viajar, por ejemplo, con papel, ya te ahorras llevarte, por ejemplo, el pasaporte o tu DNI. Hablamos de poder transferir datos desde tu teléfono a esa tarjeta o viceversa. Hablamos de que este dispositivo, este microchip, pueda sustituir a tus llaves, es decir, puedes acceder al trabajo, a tu casa, incluso puedes encender tu coche a través de este mecanismo. También podrías tener acceso, por ejemplo, a espectáculos o comprar boletos o tickets con este dispositivo. También sustituiría a tu tarjeta bancaria. Y otra cosa muy importante, pues en caso de una emergencia, los sistemas sanitarios podrían acceder a tu historial médico a través también de esta tarjeta. Y como tú bien decías, no estamos hablando del futuro, esto es ya presente. Varios países ya han implantado miles de ciudadanos este microchip. Por ejemplo, en Estados Unidos, una empresa en Wisconsin, sus empleados, a través de este lector que está implementado, como en su cuerpo, en su piel, ya pueden pagar, por ejemplo, los servicios del comedor o de la cafetería. En Australia también miles de ciudadanos ya lo tienen implantado. Hablamos de 4.000 personas en Suecia que lo tienen integrado desde el año 2015. Por ejemplo, hay una empresa estatal ferroviaria que ya tiene este servicio y los usuarios pueden, por ejemplo, pagar sus tickets de viaje a través de este dispositivo. O, por ejemplo, entre 2.000 y 3.500 personas también en Alemania
que se han aventurado, ¿no?, a integrar este nuevo sistema dentro de sus propios cuerpos. Entonces, aquello que parecía súper futurista, súper volado, yo recuerdo haber estado hablando de este tema con diferentes personas desde el año 2002, 2003, hace ya bastante tiempo, y eso parecía una utopía total. Hoy es una realidad y cada vez va a ser una mayor realidad. La relación de esto con los pasos del nuevo orden mundial, pues para mí son demasiado claros. Más allá, y repito algo que dije hace unos minutos atrás, espero que tal vez esta información nos permita ver el nuevo orden mundial algo mucho más allá que simplemente el establecimiento de un sistema de gobierno económico, político, militar único. Hay algo más, y es un control de la población desde diferentes fuentes y en esencia, me atrevo a afirmar a título personal que tiene que ver inclusive un control sobre la esencia, esa fuerza, energía espiritual del hombre. Y esto tiene mucho que ver con ese elemento. Al final, se busca, y con esta lámina finalizo, que llegue el Mesías esperado. Ahí puse la foto de un actor que se llama Zac Efron. Él es judío. No afirmo, no es él. Es más, no es él el anticristo. Pero puse la foto de este chico judío porque tenemos una idea errónea del anticristo o del Mesías. Todo el que piensa en el anticristo, voy a decir varias cosas, se imagina al diablo, inmediatamente pondrá la foto, la imagen de Hitler en su mente, pondrá la foto de una persona, la imagen de una persona recia, fea o furiosa o malgeniada. ¿Y qué equivocados estamos? Porque quien sea el anticristo, va a tener un perfil de hombre que va a ser aparentemente humanitario, bondadoso, enérgico, solidario, tal vez hasta muy pinta, porque precisamente ese es el objeto. Si él se presenta como antagónico a Cristo, como un ser perverso, pues todo el mundo lo va a señalar y claramente lo va a identificar y hasta lo rechazarían. Pero para lograr posicionarse de la manera que logrará posicionarse, presentándose como salvador ante la humanidad, como la persona capaz de resolver todos los problemas políticos, económicos, donde la gente va a vivir, y eso lo dicen algunas profecías, en un periodo de tiempo, casi que en un paraíso, pues tiene que ser una persona mucho más agradable a la vista y con un dialecto maravillosamente bien promulgado, expresado, que se ganarán las personas por completo. Pero lo que viene detrás es lo que sí hay que prestarle atención. Entonces, repito, este chico pues no lo es, pero quise traer una cara que seguramente para las chicas, inclusive para uno como hombre, lo es una persona muy agradable, muy bien presentado. Yo le daría la mano, lo abrazaría, ¿cierto? Y tal vez ahí es donde tenemos que hacer un gran alto. ¿Quién es? ¿Quién será? Hay candidatos, evidentemente que los hay. Mencioné ahorita a Jared Kushner, muy buen candidato, pero pues en este momento definitivamente hacer una afirmación podría ser sumamente irresponsable. Con esta diapositiva pues doy final a mi intervención, a este compartir, agradeciéndoles por haberme permitido estar con ustedes y bueno, dando espacio como